Nievas hace una pregunta compleja, pero que entiendo que conviene esclarecer. Hace una introducción y luego pregunta, ¿qué significa régimen semi-bonapartista? ¿Y cómo diferenciarlo del régimen bonapartista tardío, como lo caracterizó, se refiere a mí, al último gobierno de la presidencia de Cristina Kirchner? Quiero aclarar para quienes asisten a este programa que recientemente hemos señalado en un artículo, luego del atentado contra la vida de la vicepresidenta, que Argentina entraba en una suerte de régimen de semi-bonapartismo, como él dice acá, pero agregándole de temporada y haciendo una ironía con las temporadas de las modas, la moda primavera-verano, la moda otoño-invierno. Es decir, que era un régimen semi-bonapartista el que se inauguraba con el atentado, pero no de mucha duración. ¿En qué sentido? En que el atentado le devolvió a Cristina Kirchner una centralidad política que se estaba diluyendo. Y no solo se estaba diluyendo, sino que ella estaba transfiriendo el poder político a Massa, porque le había encargado la tarea número uno que hoy tiene un gobierno si quiere sobrevivir, que es cómo arreglar la cuestión inflacionaria, cómo cumplir con el Fondo Monetario Internacional y cómo estabilizar la economía. Y si acá viene alguien y estabiliza la economía, detiene la inflación y arregla con el Fondo Monetario Internacional, el tipo Gardel. Entonces ella quedaba. El atentado le devuelve un lugar político central al mismo tiempo que se pone de manifiesto que Massa estaba bastardeando. Mucho bla, 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 porque finalmente el dólar soja le habrá dado 3.000, 4.000 millones de dólares, pero a un costo brutal. ¿Por qué? Porque él le da 200 pesos por dólar a los ojeros y esos dólares lo vende a 140 a los importadores. ¿Ustedes harían eso? ¿Ustedes comprarían por el doble y pagarían, ¿no es cierto? Y venderían por la mitad. Entonces es un programa que se viene abajo. Entonces destacamos la centralidad de Cristina y la acotábamos mucho, primavera-verano, porque las condiciones económicas, las crecientes luchas, las huelgas, bueno, el desarrollo de la inflación, las señales manifiestas del default, de alguna manera plantean que este gobierno tiene pocas chances de sobrevivir, incluso probablemente antes de las elecciones. Entonces él lo compara y pide que haga una clarificación con una afirmación mía, escrito sobre esto, en el año 2011, cuando señalé que Cristina Kirchner era un régimen de bonapartismo tardío. Ahora, la situación era diferente. Había sacado el 54% de los votos. Era la dueña total de la pelota, de los referees y de las hinchadas. El segundo había salido Wiener con el 13%. Además ganó en primera vuelta. Entonces, bonapartista es aquel régimen político donde el equilibrio del poder reposa en una persona y no en el conjunto de las instituciones, Congreso, Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este aval de voto, este caudal enorme que la proyectaba para adelante, nosotros dijimos, cuidado, es tardío. Llegó tarde, a pesar de que acababa de tener 54% de los votos. Porque vislumbramos que el proceso económico entraba en una fuerte declinación y que los votos eran flor de un día. Bueno, tanto no nos equivocamos, que en 2013 hubo elecciones y Massa le gana
al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Y con esa victoria abre el camino a Macri. En este sentido, esta caracterización es inolvidable, porque tenía el 54%. En otros regímenes bonapartistas, cuando sacan el 54%, promedio duran 10 años después de sacar el 54%. Entonces, lo interesante del asunto es lo siguiente. En un proceso tan compulsivo como Argentina, nosotros debemos seguir cuidadosamente cómo se va desintegrando el poder político. Cada fase. Porque la desintegración del poder político es uno de los componentes esenciales de lo que puede determinar una situación prerevolucionaria o revolucionaria. Y en el caso argentino todavía es el factor más dinámico. ¿Qué quiero decir más dinámico? Las luchas, la crisis económica, la crisis del poder, la inflación y la desintegración del poder político son los que están acelerando el proceso de luchas. Claro que sería diferente si el movimiento obrero tuviera una dirección política propia, consecuente con los intereses de la clase obrera. Este hecho convertiría a las luchas obreras en el factor más dinámico. Pero este otro factor dinámico, la crisis, garantiza, asegura, una irrupción popular muy vasta y advierte a los socialistas la responsabilidad que se les abre. Esta es la función de análisis político. Esto se diferencia mucho de los comentarios que a veces leo de otros sectores progresistas, de izquierda, que parece que estuvieran escribiendo una tesis para la universidad. Y entonces describen el mundo y todo lo demás. Esta es una posición militante. Estamos siguiendo con lupa todos los grandes factores de la crisis. En primer lugar, este de la crisis política, la forma del poder, la desintegración del poder, pero en otra edición de este mismo programa de YouTube de Altamira Responde, refiriéndonos a las grandes luchas del SUTNA y a lo que viene aparejado con esa lucha, hemos señalado lo mismo en la dinámica del movimiento obrero. Y es así como creemos que una fuerza marxista debe aportar una crisis que, permítanme terminar con esto porque va a ser objeto de otras intervenciones. Nosotros estamos ante la mayor crisis humanitaria e histórica del capitalismo de todos los tiempos. Es una crisis de salud, es una crisis financiera, es una crisis política y es una guerra mundial. Todo el cuadro de equilibrio del capitalismo moderno se ha destruido por completo. Es decir, se va a seguir destruyendo. Van a haber más guerras. Y esto es lo que tenemos que ver consecuentemente, porque el desafío para un socialista es abordar la decadencia histórica, final, la agonía del régimen de explotación capitalista.